Bienvenidos amigos una vez más a este podcast Los Amigos del Mundo, y hoy tenemos a la más grande amiga del mundo, la mayor de 3 hermanos. ¿Bien? Sí, estamos otra vez en el podcast con los amigos de Mundo Sin Mundo. Cuidado mundo. Ay, no, pero qué bueno. Gracias, hermano Galo, otra vez. Sí, soy la mayor de los 3. Luego está Diego, mi hermano, que ahorita está estudiando en Estados Unidos teología. Y mi hermana pequeña, Ana Valesca. Ya no estamos tan pequeños para mí, pues, pero así estamos. Así que somos los mejores amigos, espero yo, de mi papá. Claro, y vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Siempre vamos a estar en el campo sobrenatural. Y hoy vamos a hablar de unas manifestaciones espirituales que el Espíritu Santo nos regala a los cristianos, nos concede. De hecho, se llaman dones, regalos. Me gusta en inglés son gifts, ¿verdad? Porque son regalos que nos dan. Los idiomas tienen sus palabras propias que tienen un significado que no se puede traducir, ¿verdad? Cabal. Bien, entonces vamos a hablar de estos 9 dones de los que habla Corintios, y los podemos agrupar en 3 formas. Los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de discernimiento de espíritus. Luego los dones de vocalización, ¿cuáles son, bien? Los dones de vocalización, esto parece examen. No es examen. El don de profecía, el don de lenguas, de diversas lenguas, y el don de interpretación de lenguas. Y es que no es por examen, sino para que no, como soy pastor y predicador, se me puede alargar la plática y se me olvida que estoy aquí con alguien. Sí, los terceros pues son los dones de poder, que son milagros, fe y sanidades. Pero bien, quisiera contarte una experiencia. Cuéntame. Cuando yo era bien jovencito, tenía un catedrático en sexto primaria que era ateo. Un gran maestro, ya se iba a graduar de psicología. Pero él decía, Dios no existe, y nos lo decía todos los días. Y yo, cristiano, ¿cómo le digo a este que Dios sí existe? Y Dios no existe. Y ese era su discurso casi siempre, que Dios no existía. Pero cuando yo iba a la iglesia, yo miraba cosas sobrenaturales. De pronto se paraba una hermana, hablaba en lenguas, y de una vez daba una profecía. Y yo decía, Dios mío, es Dios hablando. Y yo quisiera que este profesor viniera a oír aquí para que se dé cuenta que hay cosas sobrenaturales. Cuéntanos, ¿has tenido algunas, me imagino que muchas experiencias con dones? Fíjese que la verdad es que me encanta este tema porque pues es parte de lo que hablábamos en la semana pasada, de lo sobrenatural de Dios. Y necesitamos los dones que el Señor da como Él quiere, a quienes Él quiere, ¿verdad? Porque esos los dones, Él los reparte a quien Él quiere, y algunos se especializan más en unos dones, ¿verdad? Pero una de las experiencias, yo estaba estudiando en Oklahoma, y estábamos con un grupo de amigos un sábado en la tarde, y en eso empezamos a orar, y yo comencé a hablar en un diferente tipo de lengua. Y entonces alguien dijo, fue mi primera vez que yo creo que experimenté conscientemente que estaba fluyendo en el don de diversas lenguas, y alguien dijo, Viena está fluyendo en el don de lenguas, escuchen. Y comencé a hablar en lenguas. En eso tenía la interpretación, y lo que yo veía era que estábamos enviando ángeles a una cárcel. Entonces dije, estamos enviando ángeles a una cárcel. Ahora en el idioma inglés, porque estábamos hablando inglés, enviemos ángeles a esa cárcel. Y comenzamos a enviar ángeles. Bueno, así se quedó. Al siguiente día, en la mañana, una de mis mejores amigas me escribe, ella es hija de pastor, y me dice, Viena, te pido tus oraciones porque hoy vamos a ir a una de las cárceles más peligrosas de Guatemala a hacer un servicio. Y yo, buenísimo. Fíjate que justamente ayer estábamos orando y enviamos ángeles a una cárcel, porque iban a hacer literalmente, ella y su banda iban a hacer un culto, ¿verdad? A la cárcel. La cuestión es que en la tarde me llama y me escribe, ¿te puedo llamar? Y yo, me asusté, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y me dice, estábamos cantando, estábamos en la alabanza, empezando el culto en la cárcel, cuando empezó un motín. Y todos eran jovencitos, ¿verdad? Y solo estaba el papá de ellos. Y dice que los presos cristianos los agarraron, dejaron los instrumentos y los pasaron en medio del motín y los lograron sacar de la cárcel. Y fue algo muy evidente, ¿verdad? Que el día antes estábamos enviando ángeles ahí, y yo sí creo que pasaron invisibles, porque en medio del motín los presos cristianos los agarraron y los pasaron. Así que para mí esa es una de las experiencias como con más, porque muchas veces fluimos en los dones y tal vez en el momento no nos damos cuenta de la manifestación, ¿verdad? Pero este fue un caso muy palpable que me dio mucha fe para seguir creyendo y operando en los dones del Espíritu.
Wow. No puedo evitar el ponerme erizo. Quiere decir que en ese don, estamos hablando entonces de los dones de vocalización, hablar otras lenguas. Uno habla, si uno no tiene la interpretación, uno no sabe lo que está diciendo, pero un milagro está sucediendo. Así es. Una necesidad está uno cubriendo. Quizás está intercediendo por algún necesitado. En fin, es una gran gama que puede suceder. Pero yo te he escuchado a ti, aquí en este púlpito, te he escuchado cuando... si me dejas, no es traducir, sino interpretar. Yo te he oído dar las lenguas y después interpretarlo. Eso, ¿cuándo? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? ¿Recuerdas? Sí, yo creo que, gracias a Dios, como digo, Dios es especialista gente en dones, ¿verdad? Yo miro, por ejemplo, pienso en mi abuelo Edmundo Madrid, que pues tal vez usted vio más un ministerio que yo, creo yo. Sí, yo lo vi y oí décadas. Yo creo que él fluía en los 3 dones de poder. En el don de fe, en el don de milagros y en el don de sanidades, ¿verdad? Sí, Mi abuelita, por ejemplo, en los 3 dones de revelación, mucho. No te le Pero pongas vamos a hablar de enfrente. eso. Ya le voy a contar historias personales. Pero creo que Dios en los dones de vocalización, pues nos ha usado. Y empezó ahí en Rema. En Rema, cuando yo fui a estudiar a Tulsa, ¿verdad? En Rema hay una gran apertura y activación a los 9 dones del Espíritu. Y es lindo porque llega a ser tan natural operar en lo sobrenatural en el día a día con los amigos. Es una atmósfera bien linda porque uno está estudiando la palabra de Dios, todos tienen el mismo llamado y en Rema realmente nos activan y ahí comenzamos ahí sí que hasta cierto punto explorar, ¿verdad? Los dones del Espíritu, a probar, no, eso no era, me equivoqué. Pero creo que ahí fue donde empezamos como a fluir en ese don. Y bueno, pero cuando hablamos de eso también tengo una historia de contarle de Por favor. los dones de un misionero en Rema. Fue a una aldea en África y no sabía comunicarse con ellos y los querían matar, los querían linchar y ellos solo estaban llevando comida y medicina. Y no sabía, y el Espíritu Santo solo le dijo, habla en lenguas. Así es que él obedeció y comenzó a hablar en lenguas. Y Kessie estaba hablando en el idioma de ellos. Entonces, ellos le contestaban en su idioma y él solo seguía hablando en el Espíritu, según él, en lenguas. Y así lograron entenderse y comunicar y que no los mataran. Pero gloria, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Quiero contarte que cuando comenzamos en esta iglesia, cuando estábamos en Zona 7 hace muchos años, mi hermano Iván, que ahora vive en Canadá, él recibió el bautismo del Espíritu Santo antes que yo, él habló lenguas antes que yo, pero estábamos sentados a la par. Cuando él comenzó a hablar lenguas una tras otra y en medio de sus lenguas dijo, I love you. Yo me fui de este mundo. Yo casi me desmayo del miedo porque yo no había recibido ese don. A mí me costó mucho, no sé, soy muy pragmático. Entonces me costó, yo fui el último de toda la familia. Pero dijo, I love you. Yo dije, Dios mío, yo vi enfrente de mí lo sobrenatural porque él no sabía inglés. Wow. Era mi hermano menor. Y hablando esa frase en inglés, me sorprendí tanto y he oído más historias de esas. Y el tercer don de estos, porque ya dijimos que uno es hablar en lenguas, el otro es interpretarlo y el tercero es la profecía. ¿Has tenido experiencias profetizando, Viena? He tenido experiencias en la profecía. Bueno, sí, varias ocasiones. No tengo alguna presente ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que generalmente ese es el don que tal vez en el cuerpo de Cristo hoy en día se reconoce más y se sabe distinguir más, ¿verdad? Kenneth Hagin dice en su libro acerca de los dones espirituales que de los 3 dones de vocalización, el don de la profecía hasta cierto punto equivale como a los otros 2, ¿verdad? Porque la interpretación de diversas lenguas y la interpretación es una profecía. Se necesita, exactamente. Y la profecía no es que haya uno mayor, uno mejor. Mi papá decía en uno de los domingos que estamos hablando ahorita de los hechos, activados por el Espíritu Santo, ¿cuál es el mejor don? El que se necesita en el momento, ¿verdad? Y Pablo invitaba a que cuando fuera en el púlpito que se tratara de profetizar, y ahí está hablando al don profético en público, ¿verdad? No es que no hablen en lenguas, así es como muchos interpretan. Cuando Pablo dice es preferible que profeticen, claro, porque es lo que la gente va a entender. Viene alguien que no conoce al Señor, no va a entender, ¿verdad? Sin embargo,
mucha gente se convierte cuando oye las lenguas, porque se convence que la vida Cristo es sobrenatural. Es cierto. Bien, pasamos, si te parece, a los otros dones. Hablamos de los dones de revelación. Los de revelación. Bueno, es que no lo van a creer. Dios revela las cosas. Así es. Dios se complace. Bueno, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que Dios no va a hacer algo no antes se lo revela a sus profetas. Y estos dones de los que vamos a hablar ahora, los dones de revelación, pues entonces tiene que ver con... bueno, Dios da una palabra de ciencia. Quiere decir, alguien viene contigo y te dice que tengo a una mi amiga de por allá, de África, tiene un problema, tiene su novio y aquí, que allá. Entonces, Dios viene y le revela, no es la amiga, es ella, es ella la que tiene. Y el problema es este y este. Ese es el don de revelación. Don de ciencia. De ciencia. A mí me gusta en inglés porque se traduce, bueno, en español a veces algunos también le llaman don de conocimiento, ¿verdad? Porque sí, tal vez es un poco más explícito de lo que hace. Conocimiento es más entendible. ¿Verdad? Que revela cosas del presente y del pasado, que de otra manera no lo pudiéramos saber, a menos que Dios no les estuviera revelando. Y me gusta lo que usted dice, ¿verdad? Que realmente a Dios le interesa que nosotros sepamos. Y por eso también en el Nuevo Testamento Jesús dijo que nos convenía que se fuera el Espíritu, Él, ¿verdad? Para que viniera el Espíritu Santo, el Espíritu, ¿verdad? Que nos iba a hacer enseñar todas las cosas, que nos iba a alertar, que nos iba a avisar. Y necesitamos estos dones de revelación no solo para nuestra vida personal, porque a veces pensamos que, bueno, ¿qué me conviene a mí, verdad? Pero para lo que Dios va a hacer o lo que Dios necesita que se haga en una nación, en una iglesia, en un ministerio, ¿verdad? Se necesitan estos dones. Bien, este podcast me está haciendo pensar que lo que estamos hablando es abriendo la puerta para que todos, es una invitación a lo sobrenatural la que estamos haciendo. A todos los que nos escuchan y nos ven, los estamos invitando a que su vida sea una vida sobrenatural, que hay una forma sobrenatural que es más segura que una vida totalmente natural. Y cuando mencionaste revelaciones del pasado, pensé inmediatamente que muchos de nosotros, voy a incluirme, a veces tenemos problemas porque no sabemos del pasado. O sea que el don de conocimiento bien puede también revelarnos aspectos nuestros del pasado, y eso nos puede llevar en el camino de una sanidad, ¿no? De una sanidad del alma, cierto, sí. O cosas que cómo vamos a saber, por ejemplo, yo he oído testimonios de gente que en el vientre de su madre dicen algo, la mamá dice algo, el papá dice algo y todavía están acarreando eso 50, 80 años después, ¿verdad? Sí. Y que Dios se lo revela. Pero mire, hablando de los dones de revelación, yo creo que mi abuelita, la famosa hermana Ana, cuando se ministra a alguien, ¿verdad? Uno necesita los 3 dones de revelación. Y yo creo que los tiene bien desarrollados, el de conocimiento. ¿No será el don de la sospecha que tienes también ahora? El don de la experiencia. De la experiencia. Cuéntanos qué has hecho tu mamita. Pero mi abuelita, Dios la usa mucho para milagros, para liberaciones, para sanidades, pero yo la he visto operar mucho en el don. Por ejemplo, hablando del don de conocimiento de palabra de ciencia, una vez llegó alguien que se estaba quedando ciego. Era un músico de una iglesia, no de esta iglesia. Afortunadamente. Y entonces se estaba quedando ciego. Y ella empezó a orar por él y le dice, mire, el problema suyo es que usted está viendo pornografía. Y el otro se queda paralizado. Blanco. Y yo no puedo continuar, le dijo, con la administración, hasta que usted deje la pornografía, porque por eso está perdiendo la vista. Lastimosamente nunca regresó y perdió la vista. Y eso es un claro ejemplo, ¿verdad? Del don de revelación. Otra vez llegó alguien y le dijo, mire, Dios me revela que usted tiene algo que ver con el horóscopo. Le dijo, pues parte de mi trabajo es que yo traduzco el horóscopo de mandarín al español para la prensa todos los días. Bueno, le dijo, usted tiene que renunciar porque eso es lo que le está causando el problema. La persona renunció de su trabajo y pues fue libre, ¿verdad? De esa enfermedad, creo que tenía cáncer, era lo que tenía y el Señor la sanó, pero
necesitamos esos dones de revelación que nos avisen del presente y del pasado, ¿verdad? Para poder Bueno, este podcast se vivir. está poniendo muy, muy interesante. Estamos ya dejando el suelo, ya haciendo que por rato se comienza a flotar con este sillón. Bueno, pero cuando hay un conocimiento, cuando Dios revela lo que está sucediendo, entonces ya viene el siguiente don, que es palabra de sabiduría, o sea, que es la medicina, que es un consejo. Bueno, tu mamita lo decía, tu mamita Ana, ¿usted está viendo pornografía? La solución es la que la deje. Parece que el vicio no lo pudo vencer. Y el otro que estaba traduciendo el mandarín al español, el horóscopo, Señor bendito, tiene que dejarlo, y sí lo hizo, y le fue bien. La palabra de ciencia es la solución, la respuesta, y eso se aplica en todos los campos, ¿verdad? La palabra de sabiduría se aplica en todos los campos. Así es. Y creo que, bueno, no quisiera decir que solo los jóvenes, pero cuando uno se está formando en la vida, necesita mucha motivación para seguir a Dios, ¿verdad? Y necesitamos que nos enseñen acerca de esto, ¿verdad? A veces solo los oímos y decimos, bueno, eso no es para mí, eso solo es para los pastores, eso solo es para los apóstoles, eso solo es para los profetas, pero tenemos que entender que también es para todos los cristianos, ¿verdad? Y necesitamos instruirlos, enseñarlos y que tengamos fe para accesar a ellos y para poder... O sea, que tú crees que en un culto, un servicio nuestro, podríamos tener a todo el mundo con diferentes dones activados ahí en un culto de adoración a Dios. Alguien con palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Podría ser. Sería un nivel... Sería muy lindo. Muy lindo. Sería algo extraordinario realmente. Bueno, el tercer regalo, el tercer don de esos, ese ya es se llama discernimiento de espíritus. Habla, dime. Este don pues era el que miramos en Jesús. Jesús es nuestro parámetro para ver los dones, ¿verdad? Jesús en su ministerio aquí solo no operó en 2 dones, en el don de lenguas y de interpretación de lenguas. De ello operó en nosotros, ¿qué? 7 dones. Y qué lindo, ¿verdad? Porque al final él viene a ser nuestro ejemplo y todo lo que hizo fue después de que la paloma descendiera, ¿verdad? Que fuera activado por el Espíritu Santo. Y eso nos inspira a todos nosotros, ¿verdad? Y vemos cuando, por ejemplo, él sanaba a enfermos, casi con todos fue diferente como él los sanó, ¿verdad? Pero unos discernía un discernimiento discernía un espíritu de muerte, echaba fuera un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Para la liberación, como hablamos del Gadareno, ¿verdad? Los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritus, es importante. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, en varias ocasiones Jesús no oró por los enfermos. Que había una mujer encorvada de hacía, ¿qué? 37 años, 18, 19 años. El encorvado era aquel que se quería meter en el estanque de Betesda, que tenía 37 años de tratar de tocar el agua y no la alcanzaba. Alguien llegaba antes que él y era sano antes que él. Pero entonces... Jesús, en el caso de la mujer encorvada, lo que hizo fue echar fuera al demonio. Y dijo, esta mujer que Satanás la tenía atada por 18 años, 19 años, no había que desatar. O sea que este discernimiento de espíritus también es un beneficio para ser sano. Ser sano, y eso es lo que estamos hablando y estamos proponiendo ahora en este podcast, los amigos del mundo. Literalmente. De que hay esperanza también de sanidad en los dones del Espíritu Santo. Pero hablando de discernimientos, mucha gente se nos acerca a los líderes. Me imagino que a ti también, pero queriendo algún privilegio, como aquel Simón el mago en los Hechos, que dijo, cuando vio que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y estas eran llenas del Espíritu Santo, dijo, ay, ¿cuánto cuesta eso? Yo también quiero. También quiero. Dígame, ¿cuánto es? Yo pago, ¿verdad? Y Pedro, para variar, le da una tremenda reprimenda, ¿verdad? Y por cierto, que de él se deriva la palabra simonismo, que es sí, Simón el mago, el simonismo, que es la práctica de comprar los puestos religiosos en la Edad Media. Bien, pero este hombre se había convertido, ya era brujo, pero se convirtió y andaba con los apóstoles, y cuando vio esto dijo, yo también quiero. No se había convertido totalmente. O como aquella muchacha que iba detrás de Pablo y de Silas.
estos son hombres del Dios Altísimo que os predican la palabra. Hay mucha gente que lo elogia a uno Cierto, y uno va ahí contento. Pero Pablo dice que después de muchos días dijo, esto no es normal, algo tiene. Y reprendió al espíritu y le sacó un espíritu de adivinación. Es cierto. Esta muchacha tenía amos y lo adivinaban y cobraban y era su negocio. Qué tremendo. Pues a mí me ha ido algo bien. Yo creo que algo de eso de don tengo porque se me acerca alguien y he tenido cierta percepción de decir no es. Y usted a veces no cree que, yo he experimentado que a veces fluimos más en los dones de lo que nos damos cuenta, pero no estamos tan anuentes. Decimos, es que yo siento algo raro, ¿verdad? Como entro a ese lugar y hay algo que no me cuadra, o esa persona, algo no me cuadra. Sus palabras son correctas, y creo que a eso se refiere, ¿verdad? A eso exactamente me refiero. Hay algo que no me hace sentido, ¿verdad? Creo que en cristiano se diría el testimonio del Espíritu, ¿verdad? Bueno, cabal. Y tal vez es un don de discernimiento de espíritus, pero que no lo hemos desarrollado. Que no nos deja tranquilos. Así es. O le digo a mi esposa, es que fíjate que fulano no me la hace, le digo yo. Ajá, no me la hace, algo está pasando y al rato se manifiesta lo que realmente es. Así es. Ese es el tercer don entonces de discernimiento de espíritu, pero en la Biblia no quisiera pasar tan rápido ese don porque el caso del Gadareno. Llega este hombre, dice que era un salvaje, era un hombre que andaba desnudo, vivía en los cementerios, se sajaba con piedras, lo ataban con cadenas y las rompía. ¿De dónde sacan tanta fuerza? Yo he tenido experiencias de este tipo. En una ocasión allá en el antiguo templo, vi una puerta medio abierta y oía bulla y me acerqué. ¿Para qué me acerqué? No era conmigo la cosa. Pero había un muchacho sentado así como yo. Con esta mano levantaba a uno y con esta levantaba al otro. Y ya una tercera que estaba acá hablándole, reprendiéndole demonios. Y le contestaba, le hacía mueca, le sacaba la lengua de todo. Y yo decía, ¿en qué me metí? ¿Para qué vine? Y ya no tuve el valor de irme porque les tenía que ayudar. Gracias a Dios, ahí luchamos. Pero levantaba como que estaba jugando con las otras dos personas. ¿De dónde sacan tanta fuerza? Bueno, este Gadareno hacía lo mismo, rompía las cadenas, ¿no? Y cuando ve a Jesús, corre, se le tira y le dice... ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y Jesús le dice, ¿quién eres? ¿Cómo te amas? Bueno, somos una legión. Y entonces lo libera y lo deja. Y se van, y cuando regresan dice que le encuentran sentado, vestido en su juicio cabal. Pero este hombre le dice a Jesús antes, déjame ir contigo, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, le dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así cuando regreses, toda la región se había convertido con ese testimonio por un don de discernimiento de espíritus y también de liberación. ¿Quisieras agregar algo de este tema antes de que pasemos a los últimos 3 dones? No, creo que hay mucho que contar, pero... Sí. Bueno, los últimos 3 dones de los que queremos mencionar son los de poder, que son fe, milagros y sanidad. ¿Cuál es tu favorito de esos 3? El que más se necesita, diría mi papá. Mire, yo creo que el de fe es muy abstracto y que la gente lo tiende a confundir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todos hemos recibido una medida de fe, ¿verdad? Y como creyentes tenemos que tener fe, pero cuando viene un don es como una fuerza sobrenatural o una activación sobrenatural para creer por algo. Recientemente estoy con un ministro en Colombia y él nos decía que él pedía para ministrar, que le oraba al Señor por una activación de fe. Y dices, cuando uno siente que lo puede hacer todo, que lo puede lograr todo, ¿verdad? Y generalmente el don de fe es el pasivo que recibe y el don de milagros es el activo que hace algo. Y estos dos van de la mano. ¿Cómo haces tú para adquirir fe? ¿Crees que es algo que viene de Dios o que uno hace algo? Ahí es donde me refiero que hay 2 tipos, ¿verdad? Ajá. 2 tipos. La fe de cada creyente que viene por el oír la palabra de Dios y que todos tenemos que crecer y desarrollar eso. Y luego viene este don de fe, como el de sanidad también, ¿verdad? Que la Biblia dice que todos debemos poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Pero hay gente que tiene un don de sanidad, como Kathryn Kuhlman. Entraba a un lugar
La gente ni sabía que estaba ahí, la gente comenzaba a ser sana, ¿verdad? Ese es un don que viene de Dios pero eso no quiere decir que nosotros como creyentes no podamos ir a unir nuestra fe con alguien más y poner las manos y que el enfermo se sane. Entonces, pero cuando hablamos ahorita de los dones, ¿verdad? El de fe es el que se activa para recibir y el de milagros es el que se activa para actuar o hacer. En los 30 segundos que nos quedan, fíjate que cuando era jovencito íbamos a la Nueva Providencia, a nuestras montañas, y la gente llegaba con fiebre y yo oraba por ellos y se sanaban, se iba la fiebre, con dolor de cabeza y oraba. Yo tendría 15 años y se les quitaba y así muchas cosas. Cuando bajaba aquí a la capital probaba y no me salía nada. Amigos, esto ha sido el podcast los amigos del mundo. Yo estuve con la gran amiga Viena. Gracias, hermano. Ojalá hay tanto que hablar de los dones, ¿verdad? Podemos hablar tanto, pero los animamos a todos los que nos miran a que realmente se busquen material para poder seguir creciendo y aprendiendo. Hay muchísimos materiales con cosas que no solo me despido con esta historia. Por favor. Había un gran evangelista que él resucitó científicamente probado a 13, el Espíritu Santo a través de él, a 13 muertos. Smith Wigglesworth fue un gran aviador. Y Dios lo usaba de diferentes maneras para resucitar a la gente. En una oportunidad, él siempre decía, de hecho, que para que alguien resucitara eran los 3 dones de poder en acción: el don de fe, el don de milagros y de sanidad juntos operando. Pero una vez le llevaron un bebé que ya estaba muerto. Y la indicación, no, usted no lo haga en casa, por favor, amigo. Pero la indicación que él tuvo el Espíritu es patear al bebé muerto. Y salió en la iglesia y resucitó. Eso solo puede ser a través de los dones del Espíritu Santo, semejante revelación primero, ¿verdad? Y luego actuar en un don de fe, de milagros. Pero Dios necesita que actuemos para esta vida, para nuestra nación, nuestro ministerio, en los dones del Espíritu, los regalos, como se dice en inglés, que Él nos ha dejado de esta dispensación. Eso es lo lindo, ¿verdad? Y específicamente los dones de lenguas, interpretación de lenguas, son únicos de esta dispensación, así que hay que aprovecharlos. Bueno, mis amigos, por favor, no patea a ningún bebé en su casa. Este es solo para los dones. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.